Ingeniera industrial y es Paula Chimielnicki. Si no la presenté mal, muy buenas noches y bienvenida a Mundo Empresa. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, Paula, vamos a estar hablando bien adelantada yo de la profesionalización de la pyme. ¿Cómo arranca este proceso de profesionalizar una pyme? Bien, nosotros lo que decimos es que hay que responder tres preguntas para profesionalizar una pyme, que es cómo, quién y cuánto. ¿Cómo son los procesos? ¿Qué cosas, qué tareas hacemos todos los días? ¿Cómo las podemos hacer mejor? ¿Quiénes son las personas que nos acompañan en nuestros emprendimientos y empresas a hacer esas tareas? ¿Cuál es el alcance? ¿De dónde a dónde tienen que hacer? El famoso todos hacemos todo, que intentamos mejorar, es parte de la profesionalización. Y el cuánto, que es qué resultado dan las tareas que hacemos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en este proceso? Eh, bueno, en principio, entender cómo está organizada la empresa, hacia dónde quiere ir, cuáles son los procesos que tiene, cuáles son los problemas que se repiten de forma recurrente. Eh, para eso nosotros nos basamos en una sintomatología. Hay un montón de cosas o de síntomas que pueden llevarnos a un camino de profesionalización. Por ejemplo, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eh, las cosas, si las hace uno, son difíciles, son distintas a cuando las hace otra persona, o si tal fulano o mengano no viene, la empresa se frena, o no siempre sacamos el mismo producto con la misma calidad, se quejan los clientes. Hay un montón de síntomas que nos permiten arrancar a identificar qué cosas debemos mejorar. ¿Cualquier pyme puede pasar por este proceso o es necesario que sea una gran empresa? No, cualquier pyme, emprendimiento, desde la génesis de un negocio se tiene que pensar una estructura. Los emprendimientos, como escuchaba el compañero anterior en la entrevista, tienen la misión de ganar una escala. Y para ganar una escala hay que entender que hay procesos que inicialmente iniciamos los emprendedores y nos dedicamos y los cuales tenemos que estandarizar para que después otros colaboradores los puedan seguir haciendo y nosotros tengamos el espacio mental para pensar el negocio. Dentro de todo este proceso que me estás comentando, Paula, ¿cuál es el objetivo fuerte que tiene la profesionalización de la pyme? Bueno, el objetivo principal que a nosotros nos gusta pensar es dar espacio mental a los creadores de esa pyme, emprendimiento, para que se separen un poco de la operación y para eso hay que estandarizar y definir un par de cuestiones. Otro de los objetivos es el de reducir costos. Si nosotros logramos estandarizar o poner pautas, perdemos menos tiempo, perdemos menos energía, ahorramos costos en las compras porque compramos mejor. Y otro objetivo es poder medir para poder mejorar. ¿Qué actividades hay que llevar a cabo habitualmente en este emprendimiento, en esta profesionalización de poder ganar una escala? ¿Cuáles son las etapas para ganar una escala? ¿Me querés ¿Qué preguntar? actividades se llevan a cabo habitualmente para Bueno, poder llegar a este proceso, digamos? depende de un montón de factores, pero en la generalidad, si me preguntás respecto a un trabajo de consultoría o de asesoramiento, lo primero que se detectan son estos síntomas para ver por dónde empezar. Después armamos un diagnóstico donde hay que entender cuáles son las dificultades que tiene la organización, los colaboradores, los dueños, los gerentes, los supervisores, no importa el tamaño de la empresa, puede ser una persona, puede ser 10 o 50. Y después hay que poner un cronograma donde se desarrollan las tareas y actividades de acuerdo a la relación esfuerzo-impacto que generen esos cambios. Por ejemplo, si yo noto que tengo un problema recurrente, como llego tarde a las entregas, entregamos tarde los productos, bueno, arranquemos por ahí, empezamos a sacar los nuditos de ahí. Y toda empresa puede pasar por un proceso de profesionalización, toda empresa debe pasar por un proceso de profesionalización, al menos ese es el objetivo más importante. Es decir, lo que yo entiendo, este proceso habría que aplicarlo varias veces, quizás, Paula, para corregir estos errores. Sí, varias veces
haciendo pie en la pregunta anterior con respecto a la escala, cuando uno va cambiando de escala, van cambiando los problemas. Nosotros lo que decimos en nuestra consultoría es que cambiamos de problema para tener los problemas del futuro. O sea, alguien que fabrica o tiene una escala chiquita o vende un servicio y es una sola persona, para generar escala va a enfrentarse a otros problemas. Entonces tiene que estandarizar procesos comerciales, de delivery, de entrega, de horas, depende si es un servicio, una industria, un comercio, delegar esos procesos y pensar los problemas del futuro. ¿Cuántas personas necesito? Si tengo que acotar mi rama de productos, cuáles son los costos que puedo enfrentar. Problemas a futuros, decís Paula, pero ¿cómo podemos hacer para mantener esto en el tiempo? Bueno, la profesionalización no se acaba nunca. Claro. O sea, el que no tenga problemas, que pase la receta, eso no existe. El punto es tener la capacidad de analizar o de prever el problema que viene. Como no llegar con la cuestión incendiada, decir, che, esto nos va a generar un conflicto, entonces, ¿por qué no nos preparamos? ¿Qué es lo que sucede o lo que sucedió en pandemia con un montón de comercios que al no tener la vidriera, al no tener la posibilidad de vender de forma tradicional en un negocio a la calle, tuvieron que salir al mundo digital? Entonces hubo algunos que ya tenían un poco de noción, jugaban un poco Mercado Libre, entonces empezaron a abrir sus propias tiendas. Claro, por supuesto. El problema del futuro, ¿no? Se anticiparon. Claro. Paula, y preguntarte sobre los indicadores. ¿Es importante que los utilicen las pymes? Los utilicemos todos, la humanidad. Lo que, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, los indicadores nos sirven para tomar decisiones sin lo que yo llamo sentipensar. O sea, viste que la pyme, el emprendedor, en su espíritu, en su ADN, tiene ese impulso de tomar una acción. Bueno, los indicadores hay que elegirlos, hay tantos como se nos ocurran, hay que elegir cuáles son los indicadores clave que nos permitan orientarnos para poder mejorar. Pero el camino, llegar a un indicador necesita un camino de cierta estandarización y conocimiento de las capacidades que tenemos como empresa. Decís que hay tantos como nos podremos imaginar. ¿Cuáles podrían ser los más comunes entre ellos, Paula? Uh, eh, Y además de esto, ¿qué vamos con- objetivos, y además de esto, qué objetivo cumplen, por supuesto? Bien, vamos con uno que está medio de moda, que es el NPS, por sus siglas en inglés, Net Promoter Score, que lo que hace es preguntarle a los clientes si nos recomendarían, en una puntuación del 1 al 10. Entonces, eso le sirve, eso es un indicador que sirve a toda la organización, que se comparte con todos los sectores, no es solo de ventas de recursos humanos, que los hay, por supuesto, que nos indica si nos recomiendan o no nos recomiendan. Entonces, a partir de ahí, podemos generar un compromiso con toda la organización, con todas las partes, para ver qué podemos mejorar cada uno desde su rol y función para mejorar, si es que es necesario mejorar, esa buena recomendación. Ese es uno muy clásico que está muy de moda y que propongo que lo hagan cuanto antes. Eh, Otro para la industria o el comercio es la rotación del stock, la rotación del inventario. Entender que hay capital inmovilizado que necesitamos entender cómo rota, cuánto tengo guardado en mi depósito en comparación a mis ventas. Tengo mucho, tengo poco. Si yo soy una empresa que se queda desabastecida o que siempre le falta un producto, bueno, quizás tengo que cambiar mi situación financiera para afrontar una compra más grande o comprar más volumen para después ser más competitivo y no quedarme y no perderme esa venta. Después hay otros clásicos como el ausentismo, las capacitaciones, entender que es importante tener indicadores para las personas que trabajan con nosotros, qué capacitaciones necesitamos, el ausentismo en términos de capacidad, o sea, si yo, cuál es mi ausentismo promedio para ver si fabrico menos, más, vendo menos. Eh, el famoso Laura no está, Laura se fue. ¿Cuántas personas son clave en la compañía que estén? Y ahí hay un problemita que es que si hay muchas, eh,
hay que armar unos roles y funciones bien definidos para que las tareas sean independientes de las personas, o lo más que se pueda. Hay un montón, no sé, tengo una lista, tendríamos que ver algún caso en particular. Excelente, Paula, igual muy bien explicado este ejemplo. Y antes de cerrar, preguntarte un poco, ¿qué le podemos decir en realidad a los emprendedores en este proceso de profesionalizar la pyme? ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Y en qué los va a ayudar en un futuro? Bueno, si quieren vivir de su emprendimiento, lo primero que tienen que pensar es cómo van a lograr escala. Y para lograr escala hay que desprenderse un poco o automatizar lo que se repite hay que tratar de automatizarlo, sistematizarlo, delegarlo, para poder tener el espacio mental de pensar el negocio y hacerlo crecer. Y animarse, en principio tener la valentía de animarse a pasar por un proceso de profesionalización que no se acaba y que básicamente es cambiar de problema, pero buscar un problema más lindo, un problema de vendo mucho, un problema de, sí, básicamente eso, el de tener éxito. Paula, ¿dónde se puede contactar la gente que quiera saber un poco más de este mundo? Bueno, nos pueden buscar en nuestra página www.pchconsultora.com o me pueden escribir un correo, no sé si lo pueden publicar, que es paula@pchconsultora.com. Muy bien, O me entonces. encuentran en Instagram, también tengo Ah, una cuenta en bueno. Instagram que es @pch-pymes. Ahí hacemos un poquito de humor para compartir algunas experiencias. Muchas gracias, Paula. A ustedes, muchas gracias, saludos a todos. Adiós. Pasaba entonces Paula Chimialniki.